Hola amigos, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a un video más de RehabiTV. Los saludo Emanuel de Wignau, médico especialista en rehabilitación, y hoy vamos a ver algunos aspectos básicos y muy generales sobre qué es la medicina de rehabilitación. Inicialmente, pues quiero decirles que este tema es dirigido al público en general o bien a médicos que aún no saben qué especialidad quieren hacer, deben elegir. Ojalá y les sirva esto como una pauta. Les voy a decir a qué nos dedicamos principalmente los médicos de rehabilitación. Y primero que nada, ¿qué es la rehabilitación? La rehabilitación es una especialidad médica, tal como la cirugía, como la ortopedia, como la pediatría. Es en sí una especialidad médica que se encarga de restaurar la función de las personas que tienen alguna limitación funcional o, en otras palabras, una discapacidad. Existen diferentes tipos de rehabilitación. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí hay diversas subespecialidades, ¿sí? Tal como hay cirugía pediátrica, o hay cirugía gastrointestinal, o hay cirugía torácica o cardíaca. También hay diversos tipos de rehabilitación. Existe, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca, existe la rehabilitación ortopédica, la rehabilitación neurológica y la rehabilitación pediátrica. Esto por mencionar solo algunas. Cabe mencionar que yo en mi área me dedico a la rehabilitación pediátrica, aunque esto no quita que pueda haber también población adulta, porque el tronco común de la especialidad de rehabilitación, que dura por cierto 4 años actualmente en México, es la rehabilitación general, que se encarga de la atención principalmente de adultos. Quiero mencionar que la medicina de rehabilitación no trabaja sola, existe un gran equipo detrás de todo lo que significa restaurar la función de una persona. Existen equipos multidisciplinarios, equipos interdisciplinarios y equipos transdisciplinarios. Esto va a estar en función de lo que tu institución te ofrezca. Por ejemplo, hay únicamente equipos multidisciplinarios en el que el rehabilitador trabaja con un terapeuta ocupacional, con un terapeuta físico, con un terapeuta de lenguaje, y es todo el equipo multidisciplinario en el área de rehabilitación. Sin embargo, si nosotros queremos incluir áreas que no están relacionadas con la rehabilitación, pero que sí son del campo médico, entonces estamos hablando de un equipo interdisciplinario, tal y como podría ser el incluir a un ortopedista en el grupo, a un neurólogo, a un pediatra, a un cirujano. Entonces ya estamos haciendo un equipo un poquito más grande y que va a incluir el equipo multidisciplinario y el equipo interdisciplinario. Y en situaciones más complejas, esto es decir, en centros de rehabilitación más grandes, en centros de rehabilitación que incluyen toda una infraestructura superior, podemos encontrar incluso los equipos transdisciplinarios. Un equipo transdisciplinario podría incluir, por ejemplo, trabajo social, podría incluir un ingeniero en rehabilitación, un especialista en tecnologías de la comunicación y esto ya va a tener un poquito más de auge en la inclusión de la persona, o sea, no solo restaurar una función física o una función fisiológica, sino que también este tipo de equipos transdisciplinarios están diseñados para incluir a esta persona en un determinado entorno, por ejemplo, en su trabajo, en su casa, en la escuela, etc. Entonces se trata de equipos sumamente complejos que llevan a cabo proyectos de más notoriedad y de mayor impacto para la persona. Pero ¿quiénes necesitan rehabilitación? Como yo lo dije anteriormente, la rehabilitación se encarga de restaurar la función de las personas, las funciones perdidas. Por esto no siempre va a ser de una manera contundente, total y al 100%. Siempre va a evaluarse qué grado de función puede alcanzar esa persona y se trata de llegar a este objetivo. Siendo así, quienes necesitan la rehabilitación es quienes han perdido no solo funciones, sino también estructuras o cierto grado de actividad o cierto grado de participación, que están restringidos en su participación. O sea, si perdieron una estructura, por ejemplo, perdieron un dedo, una persona que perdió una mano, que perdió un pie, que perdió un pabellón auricular, que perdió un ojo, los dos, etc. O sea, la estructura, también la función. Si tengo mi mano pero no se mueve, si tengo mi ojo pero no ve, tengo mi aparato auditivo perfectamente bien pero no escucho, entonces se pierden funciones y entonces estos ya entran dentro del área que
atendemos los médicos y todo el equipo de rehabilitación. Las personas que acuden a los servicios de rehabilitación generalmente ya vienen con un diagnóstico médico, no un diagnóstico funcional. Entonces llegan referidas con nosotros los médicos en rehabilitación y nosotros nos encargamos de valorar a esa persona desde un punto de vista físico y desde un punto de vista funcional. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con asistencia? ¿Qué puede hacer de manera independiente? Y entonces nosotros con diversos instrumentos, con diversas escalas, vamos a tratar de determinar qué es lo que esta persona requiere en términos de tratamiento para restaurar dichas funciones. Por ejemplo, si una persona perdió una mano y queremos restaurar la función de prensión, entonces lo más seguro es que necesite una prótesis. Esto es por mencionar un ejemplo. Nosotros vemos cientos de cosas, y no es que miles. Sí, imagínense también personas con quemaduras, personas con alteraciones ortopédicas que pueden ser quizá una simple secuela de fractura, pero que le genera dolor y que no puede caminar, que no puede asistir a su trabajo. Entonces nosotros nos encargamos, si el dolor le está limitando la función, pues uno de nuestros objetivos principales va a ser reducir el dolor. ¿Me explico? Entonces, bueno, es un área bastante grande, pero ¿qué hacemos los médicos en rehabilitación? En realidad nos encargamos de otras áreas, no solo del diagnóstico y del tratamiento. También debemos de involucrarnos en cuestiones docentes, de enseñanza, por supuesto. Siempre tratar de enseñar a nuestros residentes, de enseñar a nuestros terapeutas, de brindar clases, de llevar un proceso de adiestramiento y capacitación continua con todo el personal que conforma nuestro equipo multidisciplinario. Y por supuesto contribuir con otras universidades, con otras escuelas referentes al área. Otro aspecto que es muy importante tratar es el relativo a la investigación. Los médicos en rehabilitación tenemos que prepararnos más en cuestiones de investigación, porque si no bien hasta hace unos 10 años todavía existían algunas técnicas que se utilizaban sin ningún sustento científico, actualmente ya podemos buscar en diferentes revistas si es que si existen estudios para determinar si estas técnicas que usamos son realmente efectivas. De 10 años para acá se han descartado infinidad de técnicas y de procedimientos que antes tomábamos en cuenta como válidos para tratar a nuestros pacientes. Actualmente, si nosotros contribuimos con todas estas cuestiones de investigación, podemos ofrecerles lo mejor a las personas que atendemos. Y ya como uno de los últimos puntos, quiero mencionar que el médico de rehabilitación debe de estar preparado, tiene que tener el perfil para liderar, para orquestar una serie de tratamientos, de intervenciones que entre todo un equipo vamos a implementar sobre nuestros pacientes, no solo para mejorar sus limitaciones funcionales, sino también para poder incluirlo y sea activo en una sociedad o en un determinado entorno. Ese debe de ser el fin último que debemos de tener con nuestros pacientes siempre que los estemos revisando y que estemos aplicando algún tratamiento. Y ya como punto final quiero recomendar a nuestros compañeros, a nuestros colegas especialistas que siempre que detecten que uno de sus pacientes, que una de las personas a las que atienden tienen una limitación funcional, mándenlas con un especialista en rehabilitación. No importa la especialidad de la que provengan, puede ser oncología, cirugía reconstructora, ortopedia, pediatría, neurología. ¿Y esto por qué se los digo? Porque incluso entre los mismos pacientes, ¿no? Entre las mismas personas, siempre que me preguntan, oye, ¿y tú qué especialidad tienes? Bueno, yo soy médico en rehabilitación. Y te preguntan, ¿rehabilitación de qué? ¿De fracturas? O sea que ves a los que se tuercen los tobillos, o sea que ves esto, que ves el otro, pero nunca en sí tienen una idea clara de qué es lo que vemos los médicos en rehabilitación. Bueno, y para todo el público en general que nos está viendo en este canal, quiero recomendarles que antes de ser atendidos o de que elijan ir directamente con un fisioterapeuta o un terapeuta de lenguaje, un terapeuta ocupacional, traten de buscar la valoración por un médico en rehabilitación. Es quien realmente los va a valorar y va a determinar qué es lo que ustedes necesitan a final de cuentas. Muy bien amigos, pues si les gustó el video denle un like y no olviden suscribirse y dejarme sus dudas, sus propuestas de cualquier tema que ustedes quieran que platiquemos y por supuesto sus comentarios. Nos vemos hasta el próximo viernes y hasta pronto. Bye.